ASME Student Regional Team Caribe y Latinoamérica presenta. Muy buenos días o buenas tardes, dependiendo dónde se encuentren. Soy Carlos Alarco, soy el chair de la sección Perú de ASME y trabajo en la empresa Bechtel. Estoy muy contento de compartir con ustedes una presentación que va a hablar sobre la transformación digital, pero en el aspecto de las empresas de EPC y cómo las empresas se han preocupado por este desarrollo en el momento que invierten en un proyecto de capital, puede ser un proyecto minero, un proyecto industrial, un proyecto de hidrocarburos. Así que en las siguientes láminas vamos a ir recorriendo lo último que se ha ido avanzando en estas tecnologías, ¿no? La presentación está escrita en inglés y yo lo voy a hablar en español para poder, permitir a algunos invitados que no hablan español que puedan entender de qué se trata la presentación. Bueno, lo primero, ya que vamos a hablar de proyectos, es definir lo que es un proyecto. Esto parece algo banal, pero no lo es, porque para muchos el concepto de proyecto no está totalmente claro. Así que esta es una lámina donde vemos lo que es un proyecto. Un proyecto, como definición, es un esfuerzo temporal que se ejecuta para crear un producto o un servicio específico, ¿no? Tiene tres características muy importantes, que es uno, es temporal, es decir, tiene un inicio y tiene un fin, genera un producto o un servicio, ¿no? Y también la característica de que se ejecuta de forma gradual, ¿no? Entonces, como vemos en esta figura, acá tenemos un gráfico donde el eje horizontal es el tiempo y el eje vertical es el nivel de actividad o de intensidad. Entonces, en los proyectos tenemos siempre una fase inicial donde son los estudios conceptuales o estudios de factibilidad, que cuando ya los tenemos bien establecidos, bien definidos, terminados, pasamos a una etapa de ingeniería. Entonces, esta es una etapa importantísima porque en la etapa de ingeniería vamos a definir, a desarrollar todos los elementos que van a permitir al constructor hacer su trabajo. Estamos hablando de planos, especificaciones técnicas, memorias de cálculo, data sheets, en fin, todo el expediente que va a permitir traducir todo el concepto a un lenguaje que permita al constructor hacer su trabajo y ejecutarlo. Luego que vamos haciendo la ingeniería, es una actividad de diseño, los expedientes pasan al área de procura o procurement, que es la que se encarga de la adquisición de todos los equipos, todos los materiales, así como la contratación de todos los servicios que se van a necesitar en el proyecto, ¿no? Entonces, el área de procura recibe los expedientes clasificados por paquetes de trabajo, ¿no? Para que puedan hacer las licitaciones, tanto para compra de equipos como para contratación de diferentes servicios que se pueden requerir en un proyecto. Y luego, finalmente, tienen la construcción, que obviamente es, a nivel de actividad, es lo más elevado que hay, ¿no? Es la actividad que más consume horas hombre, dinero, esfuerzo, riesgo, etc., ¿no? La construcción es, bueno, la ejecución de las obras civiles, de los montajes electromecánicos, toda la instalación de la parte electrónica. Prácticamente se podría decir que en la construcción están casi todas las disciplinas de la ingeniería. Y obviamente es la que más riesgo representa por la cantidad de personas que están en el campo, trabajando, construyendo. Y cualquier problema que se presenta tiene un impacto alto en costos, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a ir viendo, cómo en estas etapas que hemos descrito, ingeniería, procura y construcción, podemos resolver problemas que nos quitan productividad.
finalmente tenemos la etapa de cierre, que es cuando se hace la puesta en marcha o el ramp-up, que es ir poniendo y probando los equipos desde pruebas en vacío hasta pruebas a plena carga, ¿no? Entonces, eso es lo que es un proyecto, y acá vemos un proyecto típico de una planta concentradora de cobre, un proyecto muy grande, muy completo, donde hay infinidad de equipos que se tienen que conectar y tienen que hacer que los procesos que se van a manejar me den un producto determinado, ¿no? Entonces, aquí vemos claramente el esquema de las etapas de los proyectos y acá una vista del resultado, ¿no? Cuando hablamos de ingeniería, lo identificamos con la letra E, la procura con la letra P y la construcción con la letra C. Entonces, las empresas que hacen estas tres actividades se llaman empresas de EPC, ¿okay? Son empresas que tienen un área de ingeniería, un área de procura y también construyen, ¿no? Así que cuando hablamos en este caso, de empresas EPC, son empresas que realizan las tres actividades y son muy conocidas porque asumen la responsabilidad de los proyectos en manera integral. Hay algunas empresas que asumen la E y la P, pero en lugar de asumir la construcción directamente, simplemente administran la construcción que está a cargo de terceras empresas contratistas, ¿no? Bien, ¿cuál es el problema que vemos acá? En primer lugar, tenemos muchos años construyendo proyectos de diferentes tamaños y en todos los proyectos en los últimos 20, 25 años se ha ido monitoreando y clasificando índices de productividad. Estos índices de productividad se miden por la cantidad de horas para instalar una determinada cantidad, que puede ser de concreto, por ejemplo, metros cúbicos o toneladas de acero estructural, ¿no? Si, por ejemplo, yo digo, ¿cuánto me demoraba antes para instalar 1000 toneladas de acero estructural? ¿Y cuánto me demoro ahora en horas hombre? ¿Cuánto me demoraba hace 20 años para colocar 1000 metros cúbicos de concreto? ¿Y cuánto me demoro ahora en horas hombre? Vemos que estadísticamente esos números o esos índices de productividad han ido aumentando. Recordemos que hace 20 años teníamos poco interés, había poco esfuerzo en lograr estos ratios que hoy día tenemos de seguridad, de calidad, ¿no? Y probablemente hayan muchas razones por las cuales los índices de productividad, en lugar de ir bajando, han ido subiendo. Entonces, eso es un reto que tenemos que asumir y ver qué hacemos, ¿no? Entonces, la pregunta es esa, ¿qué hacemos? Y la respuesta puede ir por el lado de la innovación. Innovar es importante, pero hay que innovar con un propósito. La palabra innovación la escuchamos todos los días, en todos los sectores, pero créanme que lo importante en la palabra innovación no es algo que esté de moda. Es decir, si una empresa quiere innovar solamente porque han escuchado que todos están innovando y hay que innovar, eso va a hacer perder mucho tiempo, mucho esfuerzo y no va a generar ningún beneficio. Cuando innovamos, tenemos que tener un propósito para innovar. En este caso, el propósito que voy a describir es el de las empresas EPC, que tienen como propósito reducir estas ineficiencias, o lo que es lo mismo, aumentar la productividad. Estos índices de productividad, ver cómo hacemos para que de alguna manera mejoren, ¿no? Entonces son pequeños esfuerzos que se hacen, pero en diferentes áreas, ante muchos frentes de trabajo. Entonces ahí es donde vienen las ideas que plantean los colaboradores de una empresa para poder contribuir. Cada uno contribuye con ideas en temas de innovación. En el caso, por ejemplo,
la empresa donde yo trabajo, pero esto es algo muy similar en todas las empresas, que les pide a los colaboradores que planteen ideas para temas de innovación. Y eso es bueno, porque hay mucha gente que trabaja haciendo lo mismo durante muchos años y se ha dado cuenta de otras formas de hacer las cosas. Entonces, estas iniciativas de permitirle plantear ideas de innovación le dan ese espacio a esta persona que ha estado 20 años haciendo algo de la misma manera, que cree que lo pueden hacer de otra forma, pero no tiene el poder, no tiene, digamos, el mecanismo, no hay la estructura para que él pueda sugerir cómo hacer las cosas distintas. Y cuando se presentan estas iniciativas, es una gran oportunidad para ellos, ¿no? En nuestro caso, hubo más de 3.000 ideas que se plantearon, de las cuales se hicieron más de 300 prototipos y casi 200 se convirtieron en realidad. Quiere decir que la empresa decide invertir y buscar cómo materializar esas ideas. Obviamente son inversiones grandes, pero la única manera de que una innovación genere un beneficio es invirtiendo, ¿no? Acá se ha trabajado con los mismos colaboradores, con las universidades, con startups, también con los clientes, porque en el caso del sector minero muchas veces estas iniciativas requieren ponerla a prueba dentro de un campo de operación minero. Entonces se requiere la colaboración de los clientes para poder probar un tipo de sensor o un tipo, digamos, de transportador o alguna iniciativa. A veces requiere la colaboración de los clientes. Porque finalmente, cuando decimos que queremos más productividad, ¿para qué es? Es para que el costo de la construcción sea más bajo. Porque si yo lo hago en menos tiempo, se va a tener un costo menor. ¿Y eso a quién beneficia? Al cliente. Entonces, acá vemos una lámina en donde efectivamente tenemos los tres elementos de un EPC: la ingeniería, la procura y la construcción. Y estos son, digamos, los aspectos o las áreas donde posiblemente todas las ideas innovadoras han ido desarrollándose, ¿no? Siempre en el EPC vamos a tener diseño, vamos a tener, digamos, un diseño concebido para que sea fácilmente construible, que llamamos la constructabilidad, ¿no? También manejar bien los diseños para que me den como resultado la capacidad exacta que yo necesito. En el tema de procura también tengo mucho que trabajar con los proveedores, no solamente cómo lo voy a desarrollar yo. Tengo que interactuar con todos los proveedores en el mundo, tengo que tener un sistema de gerenciamiento de materiales, ¿no? Gestión de materiales, y tengo que hacerlo a nivel global. En la construcción hay muchos temas en los que debo trabajar. Algunos son lo que se llama la definición de paquetes de trabajo inteligentes, un cronograma integrado durante la construcción, y siempre enfocado en productividad. Entonces, las siguientes láminas que voy a mostrar son algunas de estas cerca de 200 ideas que han salido. Obviamente, para poder exponer todas necesitaríamos mucho más tiempo. Acá yo he seleccionado algunas que me parece interesante compartir con todos porque destacan de alguna manera especial y creo que les va a parecer interesante. Vamos a comenzar con las innovaciones relacionadas con ingeniería, por ejemplo. Acá tenemos dos momentos, ¿no? El momento de los últimos 20 años, donde trabajamos el 3D. Cuando el 3D llega y se impone, no ha sido ayer, no ha sido el año pasado. Estamos hablando de hace 20 años, o 25. Se trabaja a nivel industrial con modelos 3D. Entonces, hay que entender que cuando hablamos de innovación, no podemos decir que trabajar en 3D estoy innovando nada. Trabajar en 3D es el estándar mínimo para
digamos, utilizar las herramientas adecuadas para ingeniería. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado porque, como digo, se habla mucho de transformación digital, se habla mucho de innovación, pero tienen que ser innovaciones reales. No podemos decir que estoy a la vanguardia porque utilizo el 3D. El 3D es un sistema en el cual me permite representar, como vemos en esta figura, con unos tanques, unas tuberías y estructuras que tienen propiedades geométricas, tienen sus coordenadas X, Y y Z, pero no tienen más información. Estas entidades tienen características geométricas y punto. Me permiten detectar interferencias y me permite visualizar cómo va a quedar efectivamente, ¿no? Pero no hay nada más. Y eso es como se ha venido haciendo en los últimos 20 o 25 años, hasta que se comenzó a incluir algunas propiedades más a estas entidades. En lugar de tener propiedades de X, Y y Z, alguien dijo, bueno, ¿por qué no le ponemos a estas entidades que son elementos electrónicos, por qué no les doy también otra propiedad, como por ejemplo la fecha que le toca el montaje? La fecha de montaje la voy a asociar a cada elemento que tengo en mi maqueta electrónica. Y después alguien más dijo, oye, pero en lugar de poner solo la fecha del montaje, también podría ponerle la fecha de fabricación o la fecha del despacho, ¿no? Y poco a poco se fue integrando lo que se llama el cronograma del proyecto a los elementos que estaban acá en este modelo. Quiere decir que es un modelo que tiene ya algo más inteligente, no es solamente data geométrica, sino también lleva la cuarta dimensión, que es el tiempo, ¿no? En forma de fechas. Y yo puedo preguntarle a este modelo que me identifique aquello que se va a montar en el mes de noviembre o aquello que se va a montar en el mes de diciembre. Me puede pintar de un color determinado y yo puedo distinguir qué cosa voy a tener que montar en esas fechas, en esos meses, ¿no? Ahora, hoy día, además de estas características, hoy día se está haciendo mucho más, ¿no? Estoy asociando estos elementos a los que tenía información geométrica, le puse información de fecha, ahora también estoy asociando todos los números de documento que están relacionados con estos elementos. Entonces yo puedo hacer un clic en alguno de estos elementos y me va a salir la lista de todos los entregables, planos, las memorias de cálculo, y puedo tener, de alguna manera, este modelo se convierte en mi biblioteca de toda la información, ¿no? Yo solamente tengo que picar uno de los elementos para tener todo esto, digamos, bien identificado. En casos de tuberías, en casos de elementos complejos como refinería, esto es muy útil porque ya no tengo que estar buscando dónde estará el plano, dónde estará tal información. Toda la información la tengo. Mi columna vertebral es el modelo 3D, ¿no? Así que tenemos también mucha información que almaceno ahora en la maqueta, que tiene que ver con calidad, tiene que ver con seguridad. Yo puedo amarrar los sistemas de control de calidad que voy a implementar en cada uno de estos elementos que veo en la figura, y puedo también ponerle un costo unitario a cada elemento, porque acá un tanque son planchas de acero, yo tengo el costo por metro cuadrado de la plancha, acá la geometría me va a dar el metraje total. Igual, los elementos lineales también tengo un costo unitario por metro. Al darle yo esta propiedad, el mismo software me puede dar el costo estimado total de todo lo que está acá en la figura. Esto ya sería el 5D. Y en fin, lo que se está avanzando en esto es muy interesante. Se están haciendo cada vez más esfuerzos para poder integrar a este modelo electrónico muchísima información. Y al tener la información a la mano, ¿qué pasa? Pierdo menos tiempo buscándola. Y estoy cumpliendo mi objetivo de tener menos tiempo dedicado a buscar cosas. Luego tenemos iniciativas interesantes, como por ejemplo la
forma de definir los paquetes de trabajo, ¿no? Esto es muy importante, cómo defino los paquetes de trabajo, que son los paquetes que voy a licitar por una parte y voy a montar por otra. Pero tengo que identificarlos. Acá vemos en esta estructura, tengo paquetes de trabajo de diferentes colores, ¿no? Pero finalmente son partes del conjunto. Yo puedo darle ya comenzar a trabajar con un poco más de data y tener claramente identificado, si esta es la forma como va a quedar. Acá vemos unas tuberías de color rosado, de color verde, y yo puedo preguntar al modelo dónde están esas tuberías. Y el software me va a decir si están en el almacén 1, en el almacén 2, en el patio 1, en el patio 2, y puedo saber, esta es la figura, digamos, del supervisor, que no está en una oficina, él está justamente directo frente al lugar donde él va a montar este edificio. Él puede llevarse este gabinete con su computadora y todo al lugar donde él va a supervisar. Este gabinete tiene 4 rueditas y la puede llevar a donde él quiera. Y puede sentarse a contestar sus correos, a ver el modelo, a hacerle miles de preguntas al modelo sobre, por ejemplo, cuándo me toca montar la parte roja, cuándo me toca montar la parte verde, la parte amarilla, y dónde están todos los elementos. Saber que tengo todos los elementos a la mano me va a permitir arrancar la construcción con la confianza que no me voy a quedar a mitad camino porque faltan piezas, ¿de acuerdo? Entonces, estas son cosas muy interesantes. Estas son otras ideas en donde el uso de drones y fotografías me permiten combinar la realidad con las maquetas electrónicas y combinarlas, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo muy sencillo, pero muy interesante. Acá vemos el layout del proyecto. Acá tenemos todos los equipos que están posicionados en su ubicación. Yo sé que en todas las obras hay no decenas, hay cientos de andamios colocados por todas partes. Pero cuando no veo esta figura, es imposible saber dónde están los andamios o si estoy haciendo un uso eficiente de los andamios. Entonces, con la ayuda de los drones, puedo yo hacerme esta figura, tener identificado perfectamente los andamios, cada uno con su nombre y su apellido, porque cada uno de ellos va a tener su etiqueta y me va a decir cuándo le toca o cuándo hice una inspección de ese andamio, una inspección de seguridad, y cuándo le toca en la siguiente inspección. Entonces, con una vista de helicóptero como esta, yo puedo saber y picar acá y tener alertas que me van diciendo, ojo, por ejemplo, en este tag de acá, que es el andamio que tenemos en esta ubicación, dentro de 3 horas, 12 minutos, voy a tener que hacer una inspección. ¿Okay? Entonces me alerta, pero me permite tener esta visión total de la obra y manejar y administrar, por ejemplo, en este caso, los andamios. Igualmente puedo combinar la realidad en un proyecto brownfield, es decir, en un proyecto de ampliación, donde al costado de algo que existe voy a construir otra cosa. Comienzo a combinar y a jugar entre mi modelo 3D y la realidad y ver cómo se ven ambos integrados, ¿no? En una sola imagen. Acá tengo algo que cada vez se usa más, que son los drones. Los drones se están utilizando en muchísimas aplicaciones en general, pero en el mundo de la construcción me permite monitorear el avance de la obra de una manera espectacular. No tengo que tener una cuadrilla de supervisores caminando por toda la obra y tomándome fotos y mandándome las fotos para ver cómo está la obra, sino los drones son los que están desplazándose constantemente. Si yo voy a ver una obra moderna hoy día, voy a ver una obra con unos 10 o 15 drones volando constantemente por encima de la obra, llevándome información de cuánto he planeado y cuánto he avanzado, las inspecciones, ¿no?
tengo radiofrecuencia. ¿Qué significa esto? Significa que todos estos elementos que los veo acá están esperando su turno en un patio o en un almacén, tienen unas plaquitas con radiofrecuencia y el dron la puede identificar y puede decirme claramente dónde está cada cosa. Al solamente preguntarle, me va a decir dónde está. O de repente me va a decir que no ha llegado, que esa no la encuentra, porque el barco se puede haber atrasado, no llegó a la obra, o porque llegó, pero alguien la tomó. Y la ha tomado para una emergencia y ya me dejó sin la estructura que yo necesitaba. Entonces, el drone me alerta de todas estas cosas. Luego también otro desarrollo interesante es lo que se hace ahora para topografía, ¿no? Este LiDAR, que es el laser scanning, que permite tener mucha precisión, sobre todo en todos los elementos existentes en una obra, ¿no? Yo puedo tener acá un túnel existente y tengo que colocar unas tuberías. Bueno, estos topógrafos me van a decir con mucha claridad la geometría exacta como para que yo pueda diseñar mi tubería sabiendo que la geometría que me está dando es exacta, es precisa. Y así también para cuando termino un trabajo y por ahí ha habido algunos cambios que no pude registrarlos, hacer un escáner con este tipo de equipos me permite tener los planos as built, es decir, los planos de la obra tal cual quedó, ¿no? Me permiten identificar interferencias, es decir, un avance muy interesante teniendo los equipos adecuados de topografía. Acá hay algo bien interesante, que es la inspección que se está realizando de manera remota. Las inspecciones hoy día, con el COVID y la pandemia, uno no tiene la menor duda que la única manera, probablemente en muchas situaciones, es pidiéndole a alguien que esté en campo que tome una tablet, que tome un video y en línea, en tiempo real, yo puedo tener al inspector que está trabajando desde su casa. Él está mirando todos los elementos y dándose cuenta si están bien, si hay algún problema, si era la manera de montar, si este elemento de repente tenía que estar arriba o abajo, él lo va a poder ver. Hoy día nos parece muy natural porque, digamos, el COVID nos ha forzado un poco a hacer este tipo de ejercicios, pero en realidad esta práctica de hacer inspecciones a distancia ya viene de hace mucho tiempo. Vamos terminando con uno de los ejemplos más simpáticos que hay. Este de acá es un simulador para poder hacer preselección en grandes campañas de reclutamiento de personal operativo. Por ejemplo, quiero contratar 10 operadores, pero la fila de operadores llega a 60 que vienen a que yo le tome examen. Es muy costoso llevar a esos operadores, a esos 60 operadores, llevarlos a campo y ponerlos uno por uno a operar una grúa y poder darme cuenta si ellos realmente están capacitados o no. Con estos simuladores puedo hacerlo en cualquier lugar donde yo instale el simulador y a ese grupo de 60 o 70 candidatos para el puesto de operador de grúa les puedo tomar un examen con este simulador, ¿no? Y tranquilamente puedo escoger ya a una preselección de unos 20 o unos 10 y con esos que han sacado la mejor nota, yo ahí sí los llevo a donde hay una grúa real para que hagan un ejercicio real, ¿no? Pero ya de alguna manera filtré a aquellos que realmente no estaban todavía con la experiencia como para tomar la posición. Algo muy parecido hay con soldadura y es muy interesante el de soldadura porque también ocurre lo mismo. Cuando voy a tener un proyecto con un gran ducto, mineroducto, gasoducto, oleoducto, etc., voy a tener cientos de soldadores que van a venir a tomar examen para poder ser contratados. Igual hay simuladores donde yo tengo solamente en la pantalla, no existen, yo tengo en la pantalla 2 planchas de acero que voy a tener que soldar virtualmente.
Es decir, me pongo estos anteojos, como vemos acá el señor, y comienzo a soldar. Yo lo he hecho en una oportunidad, es increíble, porque uno tiene la sensación que realmente está soldando dos piezas y tiene que manejar el pulso, la velocidad, la profundidad, digamos, en la que se está aportando el material, y el resultado que me da, el informe que me da, y te dice, mira, acá esta soldadura ha salido defectuosa por esto, por esto, por esto, exactamente igual que si lo hubiese hecho en la realidad, que un inspector mira la soldadura y me hace un informe si está bien o está mal. Entonces también puedo yo hacer un filtro con estos simuladores, ya a los 10 mejores, obviamente ya los puedo hacer pasar una prueba en condiciones reales, pero de alguna manera ahorré mucho tiempo utilizando los simuladores. Finalmente, esto es algo que me parece súper importante, el Big Data. El Big Data también es algo que ya no es una ficción, no es una palabra bonita, es algo real. Y les voy a explicar de qué se trata el Big Data. Para aquellos que hayan visitado una obra, se puedan imaginar lo que pasa en una obra, ustedes van a ver a cientos de personas con sus cuadernos, cientos de personas anotando información importante en post-its. También existe el cuaderno de obra, que es el documento oficial para anotar todo lo que pasa en la obra. Y quién no sabe que cada ingeniero va a trabajar con un Excel que se creó él mismo para facilitar una u otra cosa. Entonces, en otras palabras, ¿qué tenemos después de una obra? Tenemos cerros de papeles, cerros de post-it, cualquier cantidad de cuadernos, ¿no? Cuadernos de distintas formas, libretitas, cuadernos de anotaciones, etcétera, pero dispersos entre los cientos de personas que trabajan. Alguna vez me he puesto a pensar si reúno a todos y les pido que por favor toda esa información la metamos en una base de datos de manera inteligente, ordenada, bien clasificada, no se hace. Bueno, eso es lo que ya se está haciendo. El Big Data es llevar en todas las obras toda esta información suelta que tenemos y que está en los distintos laptops, las personas, en sus cajones, en sus folders, desaparecer todo esto y llevar todo esto a una gran base de datos. Ahora, ¿cuánta data van a haber? Millones de información. Y esto obviamente hay que ordenarlo, no es simplemente poner las cosas de cualquier forma. Hay que tener un criterio para que en cada proyecto yo pueda tener toda esta información ordenada. ¿Y para qué me sirve? Bueno, me sirve cuando tengo un proyecto similar, voy a encontrar toda la información, las productividades, los ratios, los problemas que se presentaron, los informes de calidad, en fin, todo lo que yo antes tenía disperso en las laptops, como digo, los discos duros, los bolsillos de los ingenieros, ahora lo tengo digital y de manera inteligente, ¿no? Entonces es un data management, es una cantidad bárbara de información, porque si yo voy hacia atrás, pueden haber empresas con más de 20.000, 30.000 proyectos en su haber, y hay millones de datos que hoy día los estamos poniendo en una gran computadora, pero con algún criterio para manejarlo de manera inteligente. Entonces, la inteligencia artificial es, digamos, lo que me va a ayudar a ser más eficiente. No hay duda. En una empresa que hace un EPC, tengo que tener computadoras que me permitan procesar todas estas informaciones y darme reportes inteligentes, que permitan optimizar todos los procesos logísticos en base a data histórica, que permite predecir el futuro, proyectar lo que va a pasar. Yo puedo saber que cuando comiencen a llegar las estructuras voy a comenzar a tener tales o cuales retos y problemas, ¿no? También me permite agilizar mis procesos. Entonces, para terminar, algo que definitivamente quisiera que les quede después de esta presentación. Cuando hablamos de innovación, tiene que ser innovación con un propósito, ¿no? Hoy día las empresas de EPC están implementando
mucha transformación digital para los grandes proyectos industriales, ¿no? Y todos tienen como meta tener una reducción en los costos, que la construcción cueste menos. Cada una de estas ideas que yo les he presentado, de alguna manera tiene 1%, medio por ciento de ahorro en el total del proyecto. Pero juntas pueden llegar a generar ahorros hasta por 10%. Si estamos hablando de un proyecto de 500 millones de dólares, es tremendo lo que implica aplicar transformación digital en ahorros, ¿no? Saquen la cuenta, un 10% de ahorro es muchísimo dinero, vale la pena invertir en este tipo de tecnologías. La cultura de innovación tiene que quedar como ya algo establecido, ¿no? Y definitivamente va a ser algo que empujará la tecnología a que se aplique, se acelere y genere beneficios para todos en una empresa, ¿no? Todas las empresas tienen departamentos, funciones, áreas de negocio, todos tienen que engancharse con esto, sobre todo a nivel personas, ¿no? Desde los que diseñan hasta los que están en el frente de trabajo, para poder maximizar el valor que yo doy en la entrega de mis proyectos, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Les agradezco muchísimo por su atención. Ahí está mi nombre, mi correo, y también a través de los organizadores, si quieren hacer llegar alguna pregunta, estaré muy gustoso en responderla. Hasta luego. Gracias. ASME Student Regional Team, Caribe y Latinoamérica.